Hola disfrutones. Hola. Como sabéis, y si no lo sabéis deberíais saberlo porque nos tendríais que seguir todas las semanas, hace poquito colgamos el vídeo de Mogarraz. Lo dejo aquí arriba, por cierto. Pero es que en esa escapada no solamente visitamos Mogarraz. Vimos toda la Sierra de Francia, un montón de pueblitos chulos, unas rutas de senderismo para ir con la familia espectaculares. ¿Sabéis por qué se llama la Sierra de Francia? A ver el vídeo. Comenzamos a explorar la Sierra de Francia. Estamos en San Martín del Castañar. Al ser más pequeñito, es menos conocido y la verdad es que tiene un encanto súper chulo. Lo tienen muy bien cuidado. Y una cosa muy curiosa que ahora os vamos a enseñar es que en la plaza de la iglesia, aquí veréis que hay una especie de maceteros en los que vienen expresiones populares de la zona. Lo de escarrapicharse tiene pinta de que no le pasó nada bueno. Yo creo que se metió un leñazo. Estamos ahora en la parte más alta de San Martín. Es el castillo, es del siglo XV. Lo podéis visitar y ahora mismo es un centro de interpretación de la Reserva de la Biosfera de toda esta Sierra de Francia. Al lado del castillo tenéis la Plaza de Toros, que es muy curiosa porque es la segunda más antigua de España y además porque tiene una forma totalmente irregular. Ya sabéis que la Sierra de Francia, sobre todo, es ideal si os gusta el senderismo sencillo. Se han currado mucho que en cada pueblo haya 2 o 3 rutitas y todas tienen algo especial. En San Martín, justo debajo de la iglesia, nace una. Se llama el Bosque de los Espejos. Son 7 kilómetros y nos puede llevar pues unas 3 horas. Hay obras de arte mimetizadas en el entorno. Es de Jesús Palmero y se llama la Torre del Intercambio porque todo el que camina por esta ruta lo que puede hacer es dejar una ramita, una roca, una hoja en el interior. Nosotros vamos a hacerlo, ¿no? Ahí queda. Magia. Hemos aparecido al final del camino del Bosque de los Espejos en Sequeros. Bueno, vale, no lo hemos caminado. Ha sido gracias a Elvis. De repente parece que estamos en Nueva Orleans. Es como una especie de taller de bicis. Aquí en Sequeros había una pequeña judería y se piensa que las casas o el barrio podía ser de este tipo, con callejones súper estrechitos y formando pequeñas placitas como este corro de casas que se conoce por el nombre del Infiernillo. Mirad. Ahora estamos en el Mirador de la Cabezuela, es espectacular, se ve la Sierra de Béjar y la Sierra de Francia. Mirad, aquí detrás veis esta especie de prado, se utilizaba para aventar el grano y los garbanzos. Incluso también se utilizó como lugar de ajusticiamientos. El más recordado es el de Juan Alonso, que le ajusticiaron por Garroteville en 1845 a las 11 de la mañana por asesinar a mujer casada en despoblado. Que si llega a ser mujer soltera en poblado, pues no sabemos si la sentencia habría cambiado o no. Hombre, menor sin duda. La arquitectura de las casas típicamente de la Sierra de Francia es como estáis viendo aquí. Este portalón de la planta de abajo se destinaba para entrada de los animales, para guardar el ganado, y luego había unas escaleritas que accedían a la parte de arriba donde estaba la vivienda. Por fuera, como podéis ver, pues todo está porticado en madera y con todas estas columnas de piedra que sirven de sujeción. En la iglesia de Villanueva del Conde tenéis una exposición de crucifijos pues que se han juntado aquí de todos los pueblos de la Sierra de Francia. Eso sí, crucifijos que estaban en humilladeros. Los humilladeros son unas cruces que se ponían en la época medieval a la entrada de los pueblos como devoción, respeto y protección al pueblo. Los humilladeros siempre están cerrados, o sea, es como una especie de ermitita pequeña, por entendernos, que tiene una reja y está cerrado con llave. Con lo cual, lo curioso es que mucha gente de los propios pueblos donde estaban estos cristos nunca los habían podido ver tan de cerca como se ve en esta exposición.
Venimos a comer al restaurante Mirasierra en Mogarraz. Y nos lo ha recomendado nuestro amigo Paco, que él es motero y suele venir mucho por esta zona, que por cierto, si os gustan los paseitos en moto, la carretera de Béjar hasta Mogarraz y que recorre toda la Sierra de Francia, está muy bien. Moto friendly, sí señor. Y luego también hay otro motivo, que es que este restaurante está al lado, lo que es al lado del hotel. Y el disfrutonismo pues necesita de una siesta. Correcto. Porque eso de visitar a las 4 de la tarde pues no es disfrutón. Ahora, con un chupito y a echar la siesta. Después de la siesta seguimos visitando con Miranda del Castañar, que es otro pueblo que está dentro del listado de los pueblos más bonitos de España. ¿Qué tiene de especial? Su castillo, que estáis viendo aquí detrás de nosotros, calles laberínticas, casas blasonadas, y otra cosa que le da especial importancia a nosotros que nos gusta andar es que tiene 2 rutas de senderismo muy interesantes que os contamos luego. Qué estupenda la costumbre de sentarse al fresco. Ver la vida pasar, al fresquito, saludar a los vecinos. Os vamos a enseñar ahora las antiguas murallas de Miranda. Esta es una de las puertas antiguas que daba entrada al pueblo. Se construyeron viviendas en la propia muralla. Además, con esta arquitectura serrana tan bonita, mirad, todas las rocas que veis eran parte de la muralla. Bueno, pues esto es bastante más que una tienda muy chula, por cierto. Es una auténtica bodega. Todas estas barricas que vemos aquí estaban abajo y debajo estaban los lagares, que era donde se pisaba la uva, se fermentaba. Y tenían unas salidas directas a la muralla y por ahí salía el vino. ¿De qué época es? Del siglo XVIII. Del siglo XVIII. Y la muralla del año 1260. Keeps it dead in my mind, leading me on like it's whatever. Disfrutones, apuntad otra ruta de senderismo bien chula. Es muy sencillita, es también circular. Podéis iniciarla desde el centro de salud o desde el colegio, pero nosotros hemos decidido meternos un poco más hasta el camping Burrito Blanco. Vaya vistas que hay desde aquí de la Sierra del Pueblo. Por cierto, ¿por qué se llamará la Sierra de Francia? Porque aquí parece que es todo de Francia. La Sierra de Francia, la Peña de Francia, el río Francia. Pues yo te lo cuento, porque toda esta zona la conquistó el conde Raimundo de Borgoña, que trajo a sus soldados franceses aquí. Se quedaron todos aquí y establecieron sus familias y desde entonces pues toda esta zona es Francia, 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 Francia. Último paseíto de senderismo. Estamos en el Camino de los Prodigios. Es otro camino también de unos 7 kilómetros que va de Miranda a Villanueva. La Diputación de Salamanca estaba muy interesada en promover todo el tema del senderismo y lo que ha hecho para que resulte más interesante es fusionar pues, el arte con la naturaleza, como hemos podido ver en otra ruta esta mañana. Aquí en el Camino de los Prodigios podéis encontrar camas prodigiosas y piedras doradas. Muchas gracias a nuestros amigos blogueros de viajeconpablo.com. Nos han puesto muy fácil todas estas rutas de senderismo. En la caja de descripción os dejaremos enlace a todas ellas para que vayáis a verlas. Disfrutones, pues ya nos tenemos que despedir de Mogarraz y de la Sierra de Francia y terminar esta escapada. Si os ha gustado el vídeo, compartidlo con vuestros amigos. Ya sabéis que estamos todos los días en Facebook, Twitter e Instagram. Seguidnos y os contaremos pistas y os daremos consejitos chulos. Y nada, que nos vemos la semana que viene en otro vídeo de Viajando en nuestro aire. Adiós. Adiós.